grandes preguntas que surgen de la mente humana, preguntas que solo encuentran extraordinarias respuestas cuando echamos a volar el intelecto y la imaginación, indagando alrededor de los enigmas universales. Hace más de 5 milenios, en las riberas fértiles del río Nilo, nació una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Egipto, tierra de dioses y faraones, se consolidó hacia el año 3100 a.C., cuando el rey Narmer, Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto, fundando así la primera dinastía. Desde ese instante, comenzó una de las historias más prolongadas y enigmáticas de la humanidad. Ahí comenzó el llamado periodo arcaico, donde se sentaron las bases del Estado faraónico, de la escritura jeroglífica y de un sistema religioso que marcaría por siempre su identidad cultural. Lo más enigmático del pueblo egipcio no era solo su capacidad de sobrevivir en medio del desierto, sino la manera en que transformaron la observación de la naturaleza en símbolos eternos, deidades poderosas y ritos de vida y muerte. El Imperio Antiguo, conformado desde el 2686 al 2181 a.C., se convirtió en la Edad de las Pirámides. Los faraones Keops, Kefren y Miserino ordenaron levantar las monumentales pirámides de Giza, obras de ingeniería que aún asombran por su perfección geométrica y por el misterio de su construcción. Los egipcios eran un pueblo inteligente y trabajador. Se sabe que miles de obreros y artesanos participaron en la construcción de aquellos monumentos. Lo hicieron organizados, con técnicas de arquitectura y con precisión matemática, aunque persisten teorías especulativas que sugieren un conocimiento tecnológico avanzado o incluso contactos con culturas externas a la Tierra. El simbolismo de sus obras no era únicamente funerario, representaban la unión del faraón con el dios Ra y la promesa de la inmortalidad. En el mismo periodo se erigió la gran esfinge, vigilante eterno del desierto, cuya antigüedad y propósito siguen siendo debatidos. ¿Cómo fue posible erigir semejantes colosos hace más de 4500 años? Las teorías más aceptadas hablan de enormes contingentes de trabajadores, con gran destreza para utilizar rampas, palancas y un claro conocimiento de geometría y astronomía. Sin embargo, no faltan las hipótesis especulativas. ¿Pudieron haber contado con ayuda de culturas más allá de este mundo? La orientación casi perfecta de las pirámides respecto al cinturón de Orión y la exactitud de su alineación con los puntos cardinales han alimentado, durante siglos, teorías de contactos extraterrestres. En paralelo, crecieron las especulaciones sobre la relación de Egipto con fuerzas cósmicas. Algunos autores modernos han sugerido que los alineamientos astronómicos de las pirámides con la constelación de Orión podrían ser una huella de un conocimiento heredado de visitantes estelares. Aunque no existe evidencia científica que respalde tales afirmaciones, el enigma permanece como parte del aura de misterio. Con el paso de los siglos, Egipto evolucionó hacia el Imperio Medio. Entre el 2055 y el 1650 a.C., Egipto vivió una etapa de esplendor cultural y evolución militar. Se consolidaron textos literarios y religiosos, como el Libro de los Muertos, guía espiritual para atravesar el inframundo. Aquí nacieron también los más célebres ritos de momificación, práctica destinada a preservar el cuerpo como recipiente del alma en su viaje a la eternidad. Durante este periodo, los egipcios desarrollaron sus mitos más profundos sobre la vida y la muerte. La pregunta es inevitable: ¿qué llevó a los egipcios a perfeccionar esta técnica con tal precisión? La respuesta radica en su fe inquebrantable en la vida después de la muerte, y en el poder de los dioses, como Osiris, señor del inframundo. El dios Osiris se convirtió en el señor del más allá, e Isis, su esposa, en la protectora de los muertos. El proceso de momificación también adquirió un carácter religioso y sagrado. El cuerpo preservado era indispensable para que el alma, el Ka, continuara su viaje eterno hacia el más allá. El Egipto antiguo se concibió a sí mismo como un reflejo del orden cósmico, gobernado por la Mat, principio de justicia, verdad y equilibrio universal. Desde entonces,
los faraones fueron considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, como garantes de un orden que debía preservarse incluso más allá de la muerte. Egipto alcanzó un desarrollo monumental sin precedente. Fue en esta etapa cuando surgieron las primeras pirámides, estructuras que aún hoy despiertan asombro y misterio. La pirámide escalonada de Saqqara, construida por orden del faraón Zoser y diseñada por su visir Imhotep, marcó el comienzo de la arquitectura funeraria en piedra. Sin embargo, el más grande enigma se concentra en la meseta de Giza, donde se alzan las majestuosas pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, junto a la gran esfinge. Faraones como Hatshepsut, la gran reina que gobernó con sabiduría, o Ramsés II, conocido como el Grande, expandieron fronteras y dejaron huellas monumentales en templos como Luxor y Abu Simbel. Pero fue Tutankamón, el joven faraón, quien siglos después captaría la atención mundial. Su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter, intacta tras más de 3 milenios, desató tanto admiración como leyendas sobre maldiciones y secretos ocultos. Entonces emergieron enigmas que todavía nos interpelan. El hallazgo de la tumba de Tutankamón desató rumores sobre una supuesta maldición de las momias, pues varios de los arqueólogos murieron en circunstancias extrañas. Hoy la ciencia explica muchas de esas muertes como resultado de infecciones o exposición a hongos en cámaras cerradas durante milenios. Pero el mito permanece. Y aún más desconcertante resulta el enigma de la esfinge de Giza, su datación exacta, su propósito y la posible existencia de cámaras ocultas bajo sus patas. Han alimentado leyendas que sugieren conexiones con civilizaciones perdidas o incluso con visitantes de otros mundos. La grandeza de Egipto empezó a declinar hacia el primer milenio antes de Cristo. El país fue invadido sucesivamente por libios, nubios, asirios y persas, hasta caer bajo el dominio de Alejandro Magno en el 332 a.C., fundando la dinastía de los Ptolomeos. De esta línea surgiría Cleopatra VII, la última reina del Nilo, cuyo romance con Julio César y Marco Antonio quedó grabado en la historia como símbolo del ocaso de una era. Tras su muerte en el año 30 a.C., Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. Los misterios de Egipto sobreviven en sus templos, papiros y momias. Sus logros en escritura jeroglífica, astronomía, medicina y arquitectura revelan una civilización avanzada y profundamente espiritual. Si bien muchas de las preguntas sobre Egipto han encontrado respuestas gracias a la arqueología y la egiptología modernas, los enigmas persisten como parte de su atractivo universal. Hoy sabemos que las pirámides fueron construidas con esfuerzo humano, ingenio y organización social, y que las momias reflejan un complejo sistema religioso centrado en la vida eterna. Pero no podemos negar que la perfección de sus logros arquitectónicos y la profundidad de sus creencias espirituales siguen despertando fascinación. Teorías y mitos que mantienen vivo el misterio. El antiguo Egipto fue, en esencia, un pueblo que convirtió la vida en un reflejo del cosmos y la muerte en un camino hacia la inmortalidad. Sus faraones, sacerdotes, escribas y artesanos dejaron huellas indelebles en la piedra y en el pensamiento humano. Hoy, al contemplar las pirámides bajo el cielo del desierto o los jeroglíficos grabados en los templos, seguimos haciéndonos las mismas preguntas que ellos se hicieron hace miles de años. ¿Qué significa vivir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y qué lugar ocupamos en el orden del universo? Con respuestas históricas y enigmas aún abiertos, Egipto permanece como una civilización eterna, guardiana de secretos que quizá nunca terminemos de descifrar. El legado egipcio no radica únicamente en enigmas irresueltos, sino en su capacidad de conectar a la humanidad con lo eterno. Desde las pirámides hasta las tumbas del Valle de los Reyes, Egipto se mantiene como una voz que atraviesa los siglos, recordándonos que la búsqueda de la inmortalidad y del misterio ha sido, y sigue siendo, una de las fuerzas más poderosas que existen en la historia humana y que figura entre los más grandes enigmas universales.